Buenas noches, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com que a esta hora se conecta a esta transmisión especial que estamos originando a través de confidencialcolombia.com y de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Periscope y en YouTube. Seguimos aquí en confidencialcolombia.com analizando los efectos que ha generado la noticia de la detención contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez que fue dictada por la Corte Suprema de Justicia, una medida de detención domiciliaria de carácter preventivo en el marco del proceso que adelanta ese alto tribunal contra el expresidente por compra de testigos y falsedad y fraude procesal. Como siempre, saludo en estas transmisiones a mi colega Oscar Sevillano, quien me acompaña juiciosamente desde su casa en Bogotá. Oscar, buenas noches y gracias por estar aquí en esta transmisión especial de Confidencial Colombia. Buenas noches, Snyder, y buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Confidencial Colombia. Agradecerle, obviamente, por toda la fidelidad que han tenido con el portal de periodismo www.confidencialcolombia.com. Y como usted mismo lo dice, Snyder, estamos aquí para analizar los efectos colaterales que ha traído la detención de Álvaro Uribe en la modalidad de detención domiciliaria. La primera de esas es la propuesta de la senadora Paloma Valencia y de algunos congresistas del Centro Democrático de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. Como todos sabemos, esto es un escenario donde se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y precisamente por eso está aquí una persona que se la puede considerar como autoridad en ese tema, no solamente porque de una u otra manera participó en toda la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que se dio en el año de 1991, sino además porque analiza los temas electorales en Colombia. Ella es Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Doctora Alejandra, buenas noches y bienvenida a Confidencial Colombia. Sí, Oscar, le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Barrio y empezar preguntándole, o mejor, que nos cuente su impresión sobre esta propuesta que hace el Centro Democrático y qué tan pertinente lo ve ella en este momento. Creo que lo que estamos viendo es una profunda desconexión de algunos sectores del Congreso de la República, de manera particular del Centro Democrático, frente a las necesidades del país. ¿En qué estamos? En la mitad de una pandemia. ¿Qué tenemos al frente? Un panorama que no se ve muy alentador en términos económicos, en términos de empleo. La salud, indiscutiblemente, el tema de la salud hizo crisis en este país. Aquí hay que volver a revisar cuál es el esquema de EPS que hemos tomado la decisión de adoptar como mecanismo de seguridad social universal en Colombia. Unos temas de educación profundos, de modernización, y todo esto va acompañado además de la tecnología y del acceso a la tecnología por parte de los ciudadanos. Y esto no es un tema que termina en diciembre. Aquí hay unos coletazos y una continuidad de rebrotes o posibles rebrotes del COVID para el próximo año. ¿Y dónde estaríamos nosotros esperando como ciudadanos que esté concentrado el Congreso de la República? Pues en este tema. Tenemos empresas quebradas, personas que están perdiendo empleos, tiene el gobierno nacional que enderezar el rumbo frente a lo de las pensiones, porque ahora resulta que las empresas y los ciudadanos terminaron debiendo los fondos de pensiones, y en lugar de concentrarse en lo urgente, y por eso quiero ser claro, porque una reforma a la justicia no es que no sea importante, sino que esto es lo urgente, lo que podemos entrar es en una distracción de la agenda del Congreso en el segundo periodo de esta legislatura, que es el último antes de que empiece campaña preelectoral para las elecciones del 2022. Es decir, creo que están metiendo al presidente Duque en un túnel y con una salida que no se ve muy positiva, y lo está haciendo su propio partido. Doctora Alejandra, usted hizo parte de la séptima papeleta que de una u otra forma ayudó a convocar la Constitución de 1991. Conoce muy bien cómo es ese proceso y cómo quedó establecido ese proceso en la Constitución de 1991 en el momento en que fue aprobada. ¿Por qué no nos narra un poco de su experiencia en la séptima papeleta y nos cuenta cómo sería si el presidente Duque llega a ser convencido por su partido, cómo sería
todo ese proceso y cuándo tendría efecto el llamado a una convocatoria a la una constituyente en las urnas. Mira, Oscar, parte del tema que se pone sobre la mesa es que el presidente Duque no necesita ser convencido por su partido político para la convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente. No necesita, es decir, no necesita al presidente porque el presidente no puede hacer campaña. Lo que se necesita posiblemente es un consenso político frente a los temas, pero el trámite, y si estamos hablando de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el trámite se hace dentro del Congreso de la República por iniciativa de los mismos parlamentarios. Lo que ellos tienen que proceder a hacer es una ley en la que se convoca. Ojo, y empecemos a ver el camino tortuoso en el que están poniendo el presidente Duque cuando lo que tiene que solucionar es otro problema en este momento. Tienen que sacar una ley. En esta ley lo que van a decir es que se va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por quiénes va a estar compuestas? Entonces aquí, primer paréntesis, ¿por quiénes va a estar compuestas? Se no va a ser un tema pacífico. Va a estar compuesta y se va a poder presentar a esa Asamblea Nacional Constituyente los mismos congresistas que hoy están. Es decir, los congresistas hoy pueden hacer reformas a la Constitución en debates de 2 periodos ordinarios. Van a hacer vía Asamblea Nacional Constituyente lo que no han logrado hacer todos estos años ellos dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Mucho más interesante es la regla de la Constitución del 91, donde les dijeron, señores congresistas, ustedes no pueden estar en las listas para poder pertenecer a la Asamblea Nacional Constituyente, se definen unos temas y un periodo. ¿Creen que eso va a pasar? No, pues claro, el dedito dice no, eso no va a pasar, porque es absolutamente increíble que queramos repetir los cargos. Cuando no lo has logrado en este lado, vas a querer pasar al otro. No solo hay que tramitar esa ley que se les va a demorar este semestre perdido. El próximo año, en el primer semestre, tocaría convocar a los ciudadanos para que digan si están de acuerdo, sí o no, con una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, ni siquiera la estamos eligiendo. Y el próximo año, adivinen que empezamos. Preelectoral para las elecciones de Congreso y presidenciales del 2022. Preelectoral empieza en marzo. Históricamente, ¿qué ha pasado? En marzo del próximo año, el nivel de trabajo de los congresistas hace esto. Operación Titanic, porque están en su proceso de reelección, empiezan a hacer todo el cuadro de su proceso de reelección y normalmente lo que salen ya es la finalización de procesos legislativos, que es lo que alcanza a salir. Y ahí entraríamos entonces a la primera convocatoria a la ciudadanía, donde tendrían más o menos que salir a votar. ¿Cuántos? Estaríamos hablando más o menos de unos 10 millones más o menos de ciudadanos, ojo, de buen cubero, y ahí la gente saldría a decir que sí o que no, y después de que diga que sí o que no, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí sí se tiene que volver a hacer una nueva convocatoria para decir quiénes son los que van a ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, y ahí ya estaríamos hablando de ¿qué? ¿De finales del próximo año? Van a meter en ese camino al presidente de la República, van a coger una legislatura que es urgente en términos de salud, de economía, de educación, de infraestructura tecnológica, a un tema tan poco pacífico como ese. Realmente pareciera irresponsable con el país. Suena muy irresponsable con el país. Y después tendrían que tener alrededor de 12 millones de votos para poder sacar avante la convocatoria a las votaciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos, razonable no suena, y sobre todo cuando los temas que se están poniendo sobre la mesa es pasar de las cortes que tenemos a una sola corte, donde no es muy claro cuáles son las otras propuestas que quieren poner sobre la mesa, porque aquí sí hay temas de qué hablar, claro que hay temas de qué hablar, yo ya lo señalé, descongestión judicial, tecnología, acercamiento de la justicia al ciudadano, tema de las cárceles, es decir, aquí hay una gran cantidad de temas que hay que hablar, pero sobre esos temas que acercan al ciudadano a la justicia no se están poniendo sobre la mesa.
Le recordamos a nuestra audiencia confidencialcolombia.com que estamos conversando con la doctora Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral. Y quiero preguntarle, doctora Barrios, porque en paralelo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que planteó en las últimas horas el Centro Democrático, hay otros interrogantes derivados de la decisión de la Corte y es el futuro de la curul del expresidente Álvaro Uribe. Y quiero preguntarle, desde la experiencia que usted tiene, ¿cómo ve este panorama? ¿Qué seguiría y cuál sería el futuro de ese escaño en la Cámara Alta? Mira, ese no es un tema pacífico de qué es lo que puede pasar con esa curul. Si tú lo preguntas así de plano, qué te podría decir? El presidente de la República, y este es un expresidente de la República, y es lo más importante tener en claro, solamente tiene una medida de aseguramiento. Aquí no se ha fallado en su contra. Y estamos bajo el principio de presunción de inocencia. Entonces tiene una medida de aseguramiento. La Corte Suprema considera que podría influir en el desarrollo de las investigaciones. Esa consideración puede ser resultado de los dos temas por los cuales se está siendo investigado, que es soborno y fraude procesal. Entonces, digamos, puede tener la capacidad de modificar la voluntad o de decidir de los testigos. Toma esa decisión. Entonces, ¿qué pasa con esa curul? En principio, y esta es una de las rutas, la curul queda congelada. El señor no ha sido vencido en juicio. Y una vez la Corte Suprema decida que no tiene ningún tipo de responsabilidad, podría el expresidente, actual senador, regresar a su curul y ocuparla. Si decide en contrario, esa curul puede quedar vacía, una silla vacía, porque además configuraría una sanción a la organización política. Pero entonces aquí hago el primer pero grande. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede declarar esa falta permanente? Y es cuando el congresista está siendo investigado y es condenado por delitos relacionados con delitos de lesa humanidad, narcotráfico, grupos armados ilegales y contra la administración pública y el sistema democrático. ¿Cómo lo va a leer la Corte? Es lo que nosotros no tenemos claro. Porque si queda absolutamente plano el tema de la investigación de presuntos sobornos y fraude procesal, si eso queda solo como un honguito, la curul podría ser reemplazada porque sería una falta temporal, porque no aparece ni fraude procesal ni sobornos como aquellos grandes delitos en los cuales la curul queda vacía y se congela. Pero nuestra pregunta es, y esa es una pregunta que va a tener que contestar la Corte Suprema de Justicia, ¿el fraude procesal y los sobornos están sí o no relacionados con grupos armados ilegales? Si la respuesta es afirmativa, la curul debe quedar vacía. No se puede reemplazar porque hay sanción política además al partido. Si la respuesta de la Corte Suprema es no, es como un honguito, esos dos delitos están ahí solitos, ellos solos, y no está relacionado con apoyo, promoción, etcétera, grupos armados ilegales, paramilitarismo, narcotráfico, delitos de lesa humanidad, etcétera, 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 y no está relacionado con nada de eso, entonces le podría entrar a ocupar esa curul temporalmente y posterior quien le siga en mayor votación en la lista del Centro Democrático. Doctora Alejandra, regresando a la discusión de la constituyente, yo quisiera preguntarle, porque digamos, con la exposición que usted nos hace, podríamos concluir entonces que el presidente Duque no podría ni siquiera inaugurar esa constituyente, ¿sí? Tendría que hacerlo el próximo presidente de la República. La pregunta aquí es, ¿vale la pena entonces desgastarnos en una discusión para convocar a un escenario que no va a ser ni siquiera, donde no se tiene ni siquiera la certeza de que va a ser controlado por el partido que lo propone? Oscar, es que yo veo ahí ese tema del sentido de la oportunidad y de la conveniencia. Digamos, este es un momento equivocado y es un momento equivocado, no porque quién la va a instalar o no la va a instalar. Si hay una necesidad manifiesta de un país que tiene que hacer unas modificaciones y que solamente las puede hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente, porque no ha sido posible hacerlas en el Congreso.
una reforma a la justicia, igual que las reformas políticas, no han sido posible hacerlas en el Congreso. Es decir, yo no puedo esperar un resultado diferente eligiendo a los mismos. Entonces, por eso es lo primero que digo. ¿Pueden los congresistas presentarse a su Asamblea Nacional Constituyente? Pues la respuesta lógica es no, no han podido ir al Congreso, donde tienen los mecanismos, pues que van a poder en la Asamblea Nacional Constituyente. El que no puede lo más, no puede lo menos. Pero entonces, independientemente de eso, es conveniente en este momento, donde el país no está en condiciones normales, que necesita son grandes consensos para poder sacar determinadas medidas que además son muy fuertes, dolorosas económicamente, que están relacionadas con salvar empresas, salvar empleos, sistema de salud. Lo del sistema de educación realmente está muy fuerte, el tema de las universidades, de los colegios, el teletrabajo, Oscar, no está regulado. Teniendo esos temas tan importantes que sí tocan la vida de los ciudadanos, vamos a discutir si sí o no tenemos en este país 40 togados, 20 togados o 30. Digamos, no, la discusión es relevante en términos de una reforma a la justicia, sí la necesitamos, el momento no es oportuno. Lo que van a terminar haciendo es desgastando un gobierno que necesita poder generar una muy buena legislatura en el Congreso, porque lamentablemente las anteriores legislaturas no han sido unas legislaturas exitosas. Necesitan lograr un gran consenso y exactamente el tema que se está poniendo en la mitad es uno de los temas que genera mayores niveles de controversia, porque mientras para el Centro Democrático el tema más importante en la reforma de la justicia tiene que ver con las altas cortes, sí creo que le hacemos una encuesta a los ciudadanos te están diciendo necesito descongestión judicial. Yo llevo 5 años peleando con mi arrendatario o con el arrendador y eso no me lo han solucionado. Tengo un proceso que me está quebrando porque tengo que pagarle a un abogado desde hace 8 años y resulta que era por unos temas que en últimas pueden terminar quebrando una persona y no ganando muchísimo cuando la justicia resuelve. Entonces, la decisión está siendo muy equivocada y lo único que uno podría encontrar si desea entrar en teorías de la conspiración es que el tema de convocar una Asamblea Nacional Constituyente pueda ser parte de la campaña electoral de los congresistas, digamos. ¿Por qué les puede servir a ellos? Porque entonces tienen una bandera para hacer campaña electoral. Entonces uno diría, muy bien, en la teoría de la conspiración están pensando en la campaña, no están pensando en el país. Mi pregunta racional de tantos años en esto es, ¿ustedes están seguros o alguien aquí está seguro que hablar de pasar de 3, de 4, de 5 cortes a 1 y media o a 2 es un tema de campaña electoral? Ese es uno de los temas más alejados del ciudadano normal. Háblele de otro tema, háblele del salario mínimo universal, háblele de educación para todos, de acceso a la tecnología, a las redes, no sé. Entonces, lo que veo es una profunda equivocación política, que lo que va a enredar es la gestión del Congreso. Y el Congreso tiene 115 decretos por revisar, por discutir y medidas legales por adoptar. Y si me permite hacer un recorderis en lo que usted dice de la campaña, de si es viable hacer una campaña al Congreso prometiendo una asamblea constituyente. Yo recuerdo que en el 98 Ingrid Betancourt prometió eso en su campaña al Senado de ese momento. Y de hecho se comprometió con el entonces candidato Andrés Pastrana a que él iba a convocar a una constituyente, y cuando llegó Andrés Pastrana al poder le dijo, qué pena señora, el momento no es oportuno para eso, tal como usted lo está diciendo. No, y no son oportunos las asambleas nacional constituyente, porque mira, en el 1991, cuando logramos avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente, había un momento, había una necesidad de poder tener un consenso nacional y poder generar entre todos una carta de navegación común. Y la búsqueda, allí había otra búsqueda, lo que había era la búsqueda de poder encontrarnos y reconocernos diferentes, porque el narcotráfico nos tenía destrozados como sociedad, literalmente destrozados como sociedad. Entonces, sí era un punto de encuentro poder revisar
ese acuerdo común como ciudadanos. Sí era un punto de acuerdo, hoy no. Hoy hablar de una Asamblea Nacional Constituyente no es algo que nos une, es algo que nos separa profundamente, porque todos llegamos al tema de la Asamblea Nacional Constituyente o Constitucional con muchísimo miedo. Y es que en lugar de poder generar una constitución o temas de consenso, lo que se busca imponer es unos vencedores sobre unos vencidos, es decir, que se traslade el campo de batalla a lo que debe ser el gran acuerdo social. Y una constitución es un gran acuerdo social y pareciera que lo que quisieran volver es el campo de batalla para poder tener unos vencedores, unos vencidos. Y esas constituciones, Oscar, no sirven para nada. No sirven para absolutamente nada, sino sirven para una próxima guerra, para una próxima batalla, sea esta legal, sea esta en el Congreso, sea esta con las armas. Y creo que por eso es la reticencia y el miedo de decir, ojo, una Asamblea Nacional Constituyente en este momento no es un espacio de encuentro. No va a servir para eso y podemos salir muy mal de ese escenario. Bueno, doctora Alejandra Barrios, directora de la MOE, muchas gracias por sus apreciaciones y por darle luces a nuestra audiencia sobre este importante tema. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, gracias, doctora Alejandra, por explicarnos un poco cómo sería ese escenario si se llega a dar, qué implicaciones tendría y qué efectos tiene en estos momentos ponernos a debatir de si constituyente sí o constituyente no. De verdad, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Esperamos, eso sí, tenerla muy pronto nuevamente en Confidencial Colombia. Con muchísimo gusto. Final sobre las declaraciones que acaba de entregar aquí en confidencialcolombia.com la doctora Alejandra Barrios. Pues bueno, yo creo que mejor explicación no puede existir en estos momentos. Creo que pues la doctora Alejandra Barrios en estos momentos es una autoridad en ese tema, no solamente porque maneja los temas electorales desde el análisis, desde la consultoría, desde la investigación académica, sino además porque hizo parte de la séptima papeleta que de una u otra forma participó en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Bien lo dice la doctora Alejandra, no es viable en estos momentos. El país está enfocado en superar una pandemia que ha traído efectos bastante delicados sobre la economía, sobre la salud de los colombianos, sobre la situación social bastante precaria en los colombianos, y no se debe distraer al gobierno nacional en estas discusiones que, como bien lo dice la doctora Alejandra, suelen ser bastante álgidas. Y lo primero que se requiere para eso es un acuerdo nacional, un acuerdo de los partidos políticos, y por el momento no lo hay. Así es, Oscar, y pues agradecerle nuevamente a nuestra audiencia por estar aquí pendientes y conectados a confidencialcolombia.com. Oscar, no sé si podemos anunciar a los próximos invitados que tendremos en las próximas horas aquí en Confidencial Colombia, Oscar. Pues bueno, para mañana nuestro diálogo entre periodistas estarán los dos colegas, Daniel Valero, que fue periodista de CMI, fue periodista también de Todelar, en esos momentos hace parte de la planta de periodistas del diario El Tiempo, y Cristian Torres, que fue periodista de Caracol Radio, Radio Nacional, y en estos momentos pues hace parte de la planta de periodistas de la FM. Estaremos analizando también lo que significa el caso Álvaro Uribe para el país. Esto será a las 7:30 de la noche mañana. Y amaneceremos, eso sí, analizando un poco el proyecto de reforma a la justicia presentado por la Judicatura, por el Consejo Nacional de la Judicatura, radicado en el Congreso de la República. Así es, Oscar, y pues de nuevo agradecerle a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hasta luego.